Bueno, ¿qué nombre? ¿Eh? Dice que memoria, digo, ¿qué nombre? Porque una vez le fui a dar clase y dice que se llama Perla. ¿Arrancamos? Y ella es del equipo de... Hola, hola. Buenos días. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy vamos a comenzar ahora una actividad conjunta del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, que coordina el licenciado Juan Pineta, el Departamento de Pareja y Familia, que coordina la licenciada Rosalía Álvarez, y el Departamento de Niños y Adolescentes, que coordina la doctora Hilda Katz, profesora de Escuela Inglesa y Francesa, y profesora de seminarios. Además contamos, no en presencia, sino a través de la moderna tecnología, del magíster Marco Posadas, que es el chair del Comité de Diversidad Sexual y Género de IPA. Van a ser exposiciones cortas, introductorias, para permitir la discusión de un tema que, por lo menos acá, es relativamente nuevo. Se trata de poliamor o nuevas formas de amar. Así que habrá breves introducciones de los expositores que están acá en la mesa y luego aportes con aportes de los presentes. Si alguno quiere experimentar y contar sus experiencias personales, bienvenido, no habrá problema. Para los que no me conocen, creo que la mayoría conocen, pero bueno, yo soy el doctor Jacobo Gutman o Jaco Gutman, que soy integrante del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Bueno, va a comenzar el licenciado Pineta y luego seguirá Rosalía. Buen día, buenas tardes en realidad. Bueno, todos saben que no es novedad que las relaciones amorosas de pareja son la mayoría de las veces atravesadas por conflictos en torno al deseo, no solo sexual, sino de vínculos afectivos con terceros. ¿Cuántos conflictos han dado a la literatura a lo largo de la historia? ¿Cuántas novelas, películas y telenovelas capturan día a día a los espectadores? ¿No sigue siendo acaso uno de los principales temas de chusmerío y rumores que movilizan a las palabras? Ya, desde el inicio de la vida, el psicoanálisis nos develó la tortuosa triangularidad edípica, con sus singularísimas resoluciones a lo largo de la evolución psíquica, con sus identificaciones, rivalidades, odios, amores, límites y desmesuras, conflictos, padre, madre, hijo, hermanos, familias nuevas, nuevas aperturas. Hoy, con los cambios en las expresiones de la sexualidad, aparecen con algo más de nitidez, nuevos tipos de contratos vinculares que exceden a la pareja monógama. Ya no se trata siquiera de los homosexuales, ni los intercambios swinger, ni de las parejas abiertas. Aparece como un fenómeno más el concepto de poliamor, que en realidad nos sirve de excusa para abordar esta temática, donde se establecen legalidades consensuadas entre un grupo de personas que incluyen la confianza, lealtad, la negociación de límites y la comprensión, al tiempo que superan los celos, la posesividad y se rechazan las normas culturales restrictivas. Esto está tomado de uno de los grupos que se refiere al poliamor. Bueno, y como hoy vamos a hablar de amor, en este sentido no puedo dejar de mencionar dos cosas esenciales a mi parecer. La primera tiene que ver con la consumación del ser. En Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, Freud señalaba taxativamente lo siguiente: nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponerle nuestros ideales y, con la arrogancia del creador, a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. En efecto, continúa,
he podido brindar tratamiento a personas con las cuales no me unía comunidad alguna, raza, educación, posición social ni cosmovisión, y sin perturbarlas en su peculiaridad. No se debe educar al enfermo para que se asemeje a nosotros, sino para que se libere y consume su propio ser. El segundo punto que me parece esencial tiene que ver con la muerte por falta de amor. Ustedes conocen el síndrome del hospitalismo o marasmo descubierto por René Spitz, relacionado con el incremento de la mortalidad cuando los bebés carecen de estímulos maternantes y quedan solos. De hecho, circula el relato de un experimento realizado por el Kaiser Guillermo de Alemania, según el cual se dejaba a bebés que habían sido dejados en orfanatos, aislados uno del otro, sin otorgarles afecto ni habla, solo alimento, con el fin científico de averiguar cuál era el idioma originario del ser humano. Obviamente morían. Pero no encontré bibliografía que avalara esta historia, pero sí en cambio están las investigaciones de René Spitz. De hecho, en relación a la muerte y al amor, hoy hay numerosas investigaciones que a partir de los 50 años demuestran cómo la gente en soledad muere más rápido. Investigaciones científicas realizadas por la Universidad de Chicago, por ejemplo. Bien, por suerte hoy vamos a hablar de aquellos que no solo tuvieron la posibilidad de advenir sujetos deseantes, sino también que han tenido la suficiente fortaleza para llevar adelante el deseo de hacerse amar y el de amar. En este sentido, quiero decir que nos hemos pasado todo el año 2017 batallando por ir más allá de los binarismos ideológicos que se expresan en diferentes niveles, a través de diferentes actividades realizadas, intentando desmontar el empuje epocal a los micro y macro rotulamientos y etiquetamientos y a los predeterminismos de traza biológica y lógica del DSM, sinónimos de imposibilidad de cambio, negación del psicodinamismo y a la vez imposibilidad de reconocer y aceptar las diferencias. Ingresando en nuestra actividad de hoy, quiero acentuar que estas predisposiciones van en contra del reconocimiento de la complejidad que encarnan nuestras realidades, su entramando histórico y dinámico enlazado a series complementarias que nos van singularizando en forma irreductible, es decir, los factores congénitos y hereditarios, las experiencias infantiles y las predisposiciones que tendrán efecto ante factores actuales o desencadenantes, con sus efectos retroalimentadores o repetitivos, en todo caso. Series complementarias que tienen su sello epocal en la configuración de la historia del sujeto, a través de sus identificaciones, no solo a los agentes primarios que configuran los actores de la novela familiar, del Edipo en términos de terceridad y complejo fraterno, sino también a las modalidades vinculares, de vinculación. Hay que decir otra vez que Freud inició sus escritos en una sociedad regida por la moral victoriana represiva. Así y todo, logró vencerse a sí mismo, no sin contradicciones, y fue más allá rompiendo los sellos de su época. Develó la libido infantil en un continuum que acompañará al sujeto con sus fijaciones objetales hasta el encuentro sexual concreto en la adultez. Es lo esperable. Bien, aquí nos encontramos con las legalidades, tanto psíquicas como institucionales. La moral victoriana era una institución legal, como hoy hay otras, con sus incidencias psíquicas. En este sentido, vale una digresión. Todos recordamos la lucha por el reconocimiento a los vínculos homosexuales, coronada por la ley de matrimonio igualitario. Así, este colectivo quedó inscripto en una legalidad, monógama en muchos casos, legalidad que implica límites, un no todo. Hoy, además de Hilda y de Rosalía Álvarez, por los departamentos de niños y adolescentes y el de familia y pareja, contamos con el responsable del Comité de Estudios sobre Diversidad Sexual y de Género de la IPA, Marco Posadas, de la Sociedad Canadiense, también integrada por nuestra expresidenta Leticia Glosser, que tiene como objetivo evitar que la predominancia de actitudes de una cultura, creencias, preconcepciones y prejuicios afecte o enturbie la capacidad comprensiva del psicoanálisis,
desde donde nos dedicamos al trabajo con la libido, recordando que para Freud el vocablo sexualidad es usado en psicoanálisis en sentido amplio, en el sentido en que la lengua alemana usa el vocablo lieben, amar. Retomando, en 3 ensayos sobre una teoría sexual, Freud remarcaba que las primeras impresiones sexuales del desarrollo dejan profundas marcas en la vida anímica del sujeto, pasando a ser predeterminantes del posterior desarrollo sexual, más allá de la represión a la conciencia. Impresiones que impactan en los vínculos, siempre en desencuentro, pues la inscripción de lo sexual y del deseo parte de una diferencia irreductible en la cual se anhela, se desea la complementariedad con otro. Siempre lo sexual traerá complicaciones, por su inscripción singularísima, que va más allá de la diferencia sexual anatómica, lo que para mí es reconocimiento de la realidad compartida. Uno se identifica a lo masculino o a lo femenino, pero a la vez todos somos una mezcla de lo femenino y lo masculino. La sexualidad es una construcción subjetiva y social también. Y así como no existe la media naranja, tampoco hay alineamiento entre sexo y género. Eso bien lo sabemos a través de nuestras clínicas. Se decía aquí mismo, el jueves pasado, que el goce de cada quien es extraño al otro, pues se trata de una intimidad irreductible en la que se produce el acople fantasmático de cada uno. Para ir finalizando algunas cosas que dijo Freud, quien tuvo diversas posiciones respecto a la homosexualidad. Uno puede tomar los escritos de Freud y hacer un Freud a la medida de su deseo, ¿no? Lo que me sirve para apuntalar psicoanalíticamente nuestro tema de hoy. Su anormalidad, la de la homosexualidad, parece en algunos trabajos de Freud una cuestión más estadística que normativa. En otros trabajos la vincula a un estancamiento libidinal separado de otras que han evolucionado, como el miramiento y el cuidado por la humanidad del que disponían especialmente. Se agrega su petición para despenalizar en 1903 en Alemania y Austria a las personas homosexuales a las que se calificaba como enfermas. En una carta a una madre norteamericana que quería la conversión de su hijo gay, decía, Freud, lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo ya es cosa diferente. Si es desdichado, neurótico, si vive desgarrado por sus conflictos e inhibiciones en su vida social, el análisis puede traerle armonía, tranquilidad mental, completa eficiencia, ya sea que siga siendo homosexual o cambie. En una respuesta conjunta, Sigmund Freud, en una carta firmada por Otto Rank también, la firmaron los dos, le decía a Ernst Jones, que había rechazado a un homosexual, a un candidato. Su pregunta, estimado Ernst, concerniente a la posible calidad de miembros homosexuales, ha sido considerada por nosotros y discrepamos con usted. En efecto, no podemos excluir tales personas sin tener otras razones suficientes, así como no estamos de acuerdo con su persecución legal. Sentimos que en tales casos una decisión debería depender de un cuidadoso examen de otras cualidades del candidato. Cerrando entonces, sabemos muy bien que lo contrario del amor no es el odio, faceta de la misma moneda. Lo contrario del amor es la indiferencia, lo indiferenciado. La vuelta a lo inorgánico, muerte psíquica, pero también muerte física. Entonces, sabiendo que aspiramos a que el ser humano trabaje por la ligación pulsional y que en este cometido se las arregla como puede, a ciegas muchas veces, ¿es que alguien puede arrogarse el derecho a cuestionar las formas del amor? Sabiendo que el amor está en el reconocimiento de la diferencia, de la alteridad, no estamos acá para cuestionar, sino, parafraseando a Freud, tan solo para que se trabaje con amor y se ame sin tanto trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Rosalía Álvarez, coordinadora, como dije antes, del Departamento de Pareja y Familia. Bueno, después te preguntamos, Marcos, pero voy a hacer un... Las modalidades de los vínculos entre los sujetos humanos, las configuraciones familiares, son variables en los tiempos y en las diferentes culturas. El concepto de vínculo nombra la relación estable entre dos o más sujetos
y presupone una organización inconsciente, constituida por ellos e instituyente de los mismos. Supone el registro de un sentimiento de pertenencia. Significamos nuestras relaciones y estamos significados por ellas. Utilizamos permanentemente nociones vinculares para explicar la constitución subjetiva. Cada sujeto en el vínculo tiene que lidiar con la ambivalencia, con el choque entre el amor de sí y el amor al otro. Freud utiliza la fábula de los puercoespines de Schopenhauer para entender que casi toda relación afectiva íntima contiene un sedimento de desautorización y de hostilidad que solo en virtud de la represión no es percibido. Sabemos de la peligrosa cercanía entre el amor y el odio, y también de la complejidad de la psicosexualidad humana. En el Departamento de Familia y Pareja hemos reflexionado sobre el llamado poliamor, palabra creada para designar a una unión estable, sexual y afectivamente de más de 2 personas consentida por todos los involucrados y que se encuentran en un mismo plano de importancia. Incluso se ha creado el término compersión para denominar a la capacidad de disfrutar y compartir el ver al objeto amado disfrutando de una relación con otra u otras personas. Debe señalarse la diferencia que tiene con la poligamia, la bigamia y con la práctica de intercambio de parejas. Si bien la clínica nos convoca siempre a nuevos desafíos, ¿cómo pensamos estas transformaciones sociales y culturales? ¿Son soluciones nuevas a viejos problemas? ¿Son viejos esquemas remodelados? ¿Implican pensar de un modo diferente al psiquismo? Nos interesa hacer una breve reseña desde el punto de vista antropológico y sociopolítico para poner la cuestión en perspectiva. Lévi-Strauss, en las estructuras elementales de parentesco, refiere que las tendencias polígamas son naturales en el hombre, pero han sido reprimidas por las limitaciones de la cultura. Desde esta lectura, la monogamia en los pueblos primitivos tendría estrecha relación con la institución del matrimonio, cuyo origen reside en la necesidad de colaboración entre los sexos ante las dificultades de subsistencia en medios geográficos adversos, por lo cual una pareja constituía una cooperativa de producción. La unión matrimonial en la vida arcaica tenía un carácter económico. Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, postula la existencia de un Estado social primitivo en el que se practicaba la poliginia y la poliandria. Señala que en muchas culturas politeístas en las que estaba instituido el matrimonio monógamo era común la práctica de la prostitución templaria. El sexo en estas circunstancias no era considerado adulterio, tenía carácter sagrado. Este autor sugiere que el origen de la monogamia tiene poco que ver con el amor sexual individual. Transcurrieron distintas etapas en la forma de enlace entre los sexos que pasaron por las denominadas de salvajismo, matrimonio por grupos, la de barbarie, matrimonio sindiásmico, unión de un hombre y una mujer, fácilmente disoluble por ambas partes. Pero con el privilegio de los varones a la infidelidad y a mantener la poligamia, las mujeres tenían el derecho de cohabitar con otros hombres en determinadas festividades. Finalmente llega la monogamia con la civilización. La familia patriarcal, característica de Grecia, la mujer era entregada al poder del hombre para asegurar su fidelidad y la paternidad de los hijos. Esta concepción de la unión conyugal está íntimamente ligada al nacimiento de la propiedad privada y a la necesidad de procrear hijos como herederos de los bienes del padre. Engels sostiene que la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como un acuerdo entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada del matrimonio. Por el contrario, entra en escena bajo la forma de esclavizamiento de un sexo por el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos desconocido en la prehistoria. El matrimonio ha sido desde siempre una construcción sobre la que han recaído fuertes cargas de idealidad, sostenidas tanto por el derecho como por la religión. Históricamente se ha dado por sentado que los deberes y derechos de esta institución eran de orden público y que por lo tanto excedían las posibilidades de decisión de sus protagonistas. Es una imposición de la cultura y necesariamente conlleva malestares y desafíos.
El poliamor fue practicado por comunidades alternativas de sociedades modernas e industrializadas, como el movimiento hippie de los años 60, y también por diversos grupos de anarquistas. Supone la igualdad jerárquica entre los sexos. Strauss habla de una economía de la necesidad, Engels de una economía del capitalismo. A los psicoanalistas nos interesa la economía pulsional y sus vicisitudes, a la que no le es ajena ni la necesidad ni el ejercicio del poder. ¿Cómo introducimos el amor en estos juegos? El amor ha desvelado a poetas y a filósofos. Entendemos que no hay una sola definición de amor y resulta complicado definirlo como idea o como sentimiento. Desde el eros de los griegos, afectos del alma que parten del impulso hacia los cuerpos bellos, una noción estética y humana, hasta la noción cristiana de ágape que se refiere más al ámbito de la gracia divina, perfecta, compasiva y ética. Es posible que este poliamor que hoy tratamos intente colocarse a mitad de camino entre uno y otro enfoque en su concepto de conversión. Nos preguntamos si estas configuraciones se presentan como respuesta y desafío a los malestares que imponen las formas establecidas, como un intento de dominar el narcisismo, evitar el dolor de los celos y la lucha que emerge de la rivalidad, las heridas infligidas por la infidelidad del otro o la culpa por la propia. El enemigo del poliamor es la traición, no el sexo extramarital. Conciencia, honestidad, comunicación, con la discusión de sus sentimientos son los medios para limar las espinas de los puercoespines. ¿Cómo entra el inconsciente en este plan? ¿Aumento de la represión? ¿Negación de la inmanejable alteridad del otro? Solo el amor permite al goce condescender al deseo, escribe Lacan en el Seminario de la Angustia. Nos preguntamos si estas formulaciones se alejan o se acercan al goce bajo una invocación del amor. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Ahora escucharemos a la doctora Hilda Katz, que ya dije sus antecedentes académicos. No, antecedentes no. Perdón. Los antecedentes no. Bueno, como si nos hubiéramos combinado, pero sabemos que así como el amor inventó al sujeto moderno, la actualidad lo disuelve, lo indiscrimina, lo desdibuja, produce sentidos inestables, cuestionando que haya un único sentido de las cosas. Siguiendo con los interrogantes que plantea Rosalía y con lo que planteó Juan, ¿no? Del trabajo del amor y trabajando con amor, ¿no? Vemos que las performances apelan cada vez más a la puesta en escena del cuerpo, que cada vez más está intervenido, ya sea piercing, tatuajes, cortes, quemaduras, inserciones. Pareciera erigirse el cuerpo en el último bastión para inscribir una marca, como los ritos perdidos, donde el símbolo no parece hacerse carne nunca, porque no se integra en ninguna historia, en ninguna narración, en un mundo donde todo se vuelve velozmente descartable. Desde esta perspectiva, digamos, me voy a acercar a este tema que también han hablado mis colegas, tratando de aportar como desde otra mirada, ¿qué es lo que está pasando? Esto deshumaniza lo humano. Podemos entender de esta manera que son formas de muchas veces de entender la invisibilidad de la vejez y de la muerte en nuestra época como un intento de escamotear la realidad finita de la vida y la inevitable necesidad del otro, la inevitable necesidad de los vínculos familiares, de los lazos de amor sostenidos a través del tiempo. No lo sabemos. La idea es, yo parto, digamos, lo que dice Bauman, ¿no? Él dice que todas las culturas humanas pueden interpretarse como que inventan artefactos ingeniosos
calculados para hacer más llevadera la conciencia de la muerte. Entonces, comenzando con estas palabras, no pretendo ser un punto de llegada para nada, sino de intervenir en el sentido de pensar como desafío, ¿no? Este tema, como frontera en las cuestiones que fundan y atraviesan a una época, a nuestra época. Tema que me fue difícil aparte porque, bueno, como coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes sé perfectamente lo que significa para un niño pequeño, digamos, la función materna, la función paterna, el entrelazamiento de ambas funciones para poder sostenerlo en su proceso de crecimiento y de separación. O sea que para mí fue como un doble desafío esta temática, ¿no? Pero no puedo rechazar la hipótesis de, como decía Deleuze, los individuos son islas en el mar y las islas a su vez son pliegues donde se abordan también las singularidades agenciadas de cada ser humano, entendiéndolas como los pliegues de una época. ¿Cómo podemos hacer el entramado de esto con lo que es niños, adolescentes? Eso lo iremos viendo. Poliamor es un neologismo, como explicaron mis colegas, que significa tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y duradera de manera simultánea con varias personas, con el pleno consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. A veces la describen como una no monogamia ética y responsable. Irresponsable no, irresponsable. También se utiliza a veces en un sentido más amplio para referirse a relaciones sexuales o románticas que no son sexualmente exclusivas. Pero la característica definitiva más ampliamente aceptada es su énfasis en la ética, en la transparencia, para describir varias formas de relaciones múltiples, reflejando las elecciones y filosofías de los individuos que participan. El término, en realidad, una de las cosas que yo quiero remarcar es que el término pretende ser incluyente de todas las orientaciones sexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lo que actualmente se denomina LGBTQ, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Juan? Lo sabemos. No, la Q es yo puedo hablar un poquito más. Una identificación. Lesbiana, gay, bisexual, trans y queers, ¿no? Es decir, o sea que no intenta excluir particularmente tampoco a los adeptos al intercambio de pareja. Subrayo esto porque creo que es importante. En la práctica las relaciones poliamorosas son bastante diversas e individualizadas, ¿no? De acuerdo a aquellos que participan en ellas. Este tipo de relaciones abiertas realmente empiezan a asomar en la cultura popular a través de canciones, y seremos felices los cuatro, no sé, no me voy a poner a cantar acá, de Maluma, por ejemplo, le hacemos propaganda, bueno, publicidad. Películas, documentales y también series de televisión. No se trata de fórmulas novedosas, como muy bien explicó Rosalía. Ya en el siglo XIX también el anarquismo proponía amores múltiples, y puede decirse que en la época hippie, en los años 60, y puede decir que de distintas formas este tipo de relaciones existieron siempre con diferentes ropajes acordes a la época. Pero yo quiero, digamos, señalar dos cosas que para mí son distintivas, ¿no? Pero lo distintivo sería, por un lado, la aceptación de la mujer en igualdad de condiciones, donde de alguna manera sale del modelo patriarcal político de apropiación, como señalaba Marx, ¿no? Y sus seguidores, de ser una posesión producto de un poder condicionado a determinadas situaciones por la cultura dominante, donde la sumisión pertenecería al orden natural de la mujer. Yo quiero subrayar esto como distintivo, ¿no? Y por el otro lado, la inclusión y la aparición de términos, como los que acabamos de decir, que le proporcionan un lugar
para quienes se sienten y se reconocen en una dimensión diferente de la que abarca el binomio hombre-mujer, según las convenciones contemporáneas que regulan los comportamientos de cada sociedad. Estos dos aspectos me parecen distintivos para remarcarlo. Por lo tanto, como psicoanalistas nos demandan otras miradas, otros posicionamientos con la tensión que acabo de explicarles y que esto implica de resignificar desde los meridianos sociopolíticos y éticos la idea de normalidad impuestas por las leyes, las religiones y las ciencias. Pero al mismo tiempo invito a tener una mirada crítica desde la bioética que atañe a no dejar de considerar que también estamos imbuidos en los mandatos del biopoder, de la biopolítica imperante y su poder manipulador que también falsifica la individualidad, la cualidad preciada de las relaciones entre los sexos. Se trate de sexualidad, se trate de erotismo o de amor, o de las tres cosas juntas, con suerte. Por ejemplo, respecto, digamos, respecto a nuestra época, a la intimación que tenemos en nuestra época de evitar y prevenir todo tipo de sufrimiento psíquico. Esto ya lo habló Zizek, ¿no? Es decir, la obligación de gozar, la obligación de ser feliz, un mandato. La obligación de ser felices como si el hombre diseñado para esta época se viviera como una empresa, donde la aparición de cualquier fragilidad e incluso la tristeza, el dolor inherente a las pérdidas, al humano y al amor en este caso, fuese vivido como un fracaso en la gestión empresaria. Tu empresa fracasó, no podés estar triste, no podés sufrir por amor, no podés extrañar, etc. Ese es un peligro. O sea, negar el dolor y el sufrimiento inherente que tiene toda relación humana, como decías vos, Rosalía, los puercoespines, desconociendo las pérdidas, los duelos, donde el amor no compartido o sentido con la misma intensidad serán siempre fuente de padecimientos e incluso de tragedias. Muchas veces como intento de escamotear tal vez la realidad finita de la vida. Esto no quiere decir que todos tienen que amar o amarán del mismo modo y con la misma intensidad, sino de acuerdo a sus propias inclinaciones, que pueden ser muy diversas. Judith Butler sostuvo que más allá de las influencias sociales que coadyuvan en la construcción de nuestras subjetividades, puso, nosotros, nosotras, también nos construimos. El género, según Butler, es el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos. Por eso mismo, como psicoanalistas, nos encontramos ante la perentoriedad de incluir nuevas formas de abordaje para asistir a las demandas actuales, planteando la necesidad de ampliar y revisar las teorías para poder incluir la diversidad del sufrimiento psíquico de lo humano, aceptando los cambios inherentes a cada época y a cada cultura, sin olvidar, que incluso lo dijo también Marx, que el grado de humanización de una sociedad está representado por los vínculos, los lazos, el vínculo hombre-mujer, que sostienen la trascendencia y el reconocimiento de ser parte de una cadena donde se ha sido originado y a su vez la posibilidad de originar. Volviendo al poliamor, para muchos estas relaciones se construyen idealmente sobre valores como la confianza, lealtad, negociación de límites, códigos, ¿no? Al tiempo que se superan los celos, la posesividad y se rechazan las normas culturales restrictivas. Sabemos desde una mirada psicoanalítica, desde la clínica, que la racionalidad puede explicar y sostener la veracidad de esas búsquedas del poliamor,
pero, acá viene el pero, las pasiones, las emociones y los afectos, como dijo Shakespeare a través de sus tragedias, dramas y comedias, suelen elegir derroteros absolutamente imprevisibles que la razón no comprende. Tenemos que ser cuidadosos, porque como dice Todorov, cuando las personas ingresan en las filas de un colectivo, adquieren al final la certeza que tanto ansiaban y encuentran una respuesta para todas las preguntas, en lugar de vagar a la deriva entre vacilaciones y preocupaciones por la duda. Camaradería y certeza, según Todorov, son las promesas que lanzan en sus cantos de sirenas los reclutadores de los campamentos militantemente religiosos o agresivamente laicos, de la gran simplificación, una vida libre de la duda y absolución de la irritante y angustiosa necesidad de tomar resoluciones y asumir responsabilidades. Y como profesionales entonces nos encontramos ante la necesidad de sostener la valentía de pensar por uno mismo y el coraje de asumir la responsabilidad del mundo en que uno ha sido arrojado, como dijo Bauman. Así, de alguna manera, esa reunión entre el lenguaje y esta vida inasignable, eso que desde el rumor incesante de lo vivo desbarata toda identidad y toda especie y remite al universo de lo singular y de la excepción, esa contigüidad imposible entre las series de las palabras y los cuerpos, entre el lenguaje y la vida, es desde una mirada psicoanalítica lo que la mirada psicoanalítica y la literatura modernas no dejan de explorar y de seguir explorando, a lo cual los invito, con todas las dificultades que eso trae. Gracias, Cinda, y los antecedentes. No los cuento. Sí, quería, antes de darle la palabra al expositor extranjero, Marcos Posada, como dije antes, quería comentarle que los oyentes del Click Meeting, que está siendo transmitido esto, pueden hacer preguntas por chat. Así que ahora vamos a escuchar directamente a Marcos. Bueno, pues ¿se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias a Juan, a Rosalía y a Ila por la invitación a hablar un poquito de relaciones poliamorosas. Perdón que he estado moviendo la computadora, estoy tratando de encontrar un punto de luz que sea bueno y además cómodo para hablar. Entonces, ustedes disculparán si les doy, si me tardo, me muevo, etcétera. Me gustaría hablar un poquito, ya salieron muchas cosas que yo creo importante puntuar, pero voy a hablar un poquito del trabajo que hago y de por qué está esta conexión al comité que estoy presidiendo, que es el Comité en Estudios de Diversidad Sexual y de Género de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, de la API, Asociación Psicoanalítica Internacional. Entonces, para empezar, muchísimas gracias. Estar hablando de relaciones poliamorosas en la Asociación Psicoanalítica Argentina en un martes se me hace un privilegio del cual estoy muy agradecido como inmigrante mexicano viviendo en Toronto. Y se me hace fantástico el poder estar hablando de esto aquí. El trabajo que yo hago, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha todo bien allá? ¿Sí? Ok, perfecto. Es que no oigo ningún sonido, entonces estoy aquí en mi consultorio en la nada. Entonces, si necesitan algo, me hacen alguna seña. Voy a moverme hacia mis notas. Y también algo que ahorita noté en la audiencia, como me están moviendo para ver la audiencia, es que está otro miembro del Comité de Estudios en Diversidad Sexual y de Género, que está ahí en la audiencia, es Jean-Marc Taussig.
y otra persona que está en el comité, subcomité latinoamericano del Comité de Diversidad Sexual en Estudios de Diversidad Sexual y de Género es Silvia Costa, que es la representante de IPSO para Latinoamérica dentro del comité. Entonces, este es un comité de 16 personas internacional donde estamos tratando de crear un espacio para hablar sobre este tipo de diferencias que existen en las personas, particularmente en diferencias de género y diferencias en expresión de sexualidad. ¿Qué tiene que ver las relaciones poliamorosas o las relaciones abiertas en torno a la diversidad de género y la diversidad sexual? Y yo creo que la intersección para nosotros como psicoanalistas es que intersecta en los prejuicios que hemos internalizado a través de, pues, del trabajo de la cotidianidad y de cómo se transmite el conocimiento en instituciones psicoanalíticas. Por ejemplo, quiero empezar por identificar el por qué estamos hablando hoy sobre relaciones poliamorosas, pero para lograr esto creo que es importante señalar que primero tenemos que reconocer la forma en que entendemos algunos conceptos que operan como un andamio o como en inglés la palabra es scaffolding, no sé si en Argentina le dicen escafandra, pero es el mueble con el que ayudan a las construcciones para que no se caigan las cosas. Y este tipo de andamio limita las discusiones sobre diversidad en vínculos de apego. Entonces, yo creo que es importante que revisitemos conceptos como son la fidelidad y la infidelidad. Lo que entendemos por honestidad, que tendemos a colapsarlo con monogamia. ¿Cuáles son nuestras definiciones de intimidad? ¿Qué es lo íntimo? ¿Cuáles son nuestras definiciones de anonimato o de lo anónimo? ¿Cuáles son nuestras definiciones de relación y sobre todo relación de pareja? Creencias que tenemos, por ejemplo, la idea que escucho mucho en Latinoamérica en presentaciones cuando hablamos de diversidad de género, que todos venimos de una madre. Ahora, con nuevas formas de fertilización, con diferentes identidades de género, pues hombres trans se pueden embarazar. Y en lo psíquico, el cuerpo de esa madre es un cuerpo femenino, pero esa persona se puede identificar. Y ya tenemos, al menos en lo imaginario y en la relación terapéutica, un papá embarazado. Entonces, hay creencias a las que nos agarramos, dado a la experiencia que tenemos en la clínica, que ahorita con los movimientos de diversidad de género, con la visibilidad que existe, por ejemplo, en personas trans, eso ha ayudado a que otras personas puedan empezar a hablar de cosas que, como bien dijo Rosalía en el trabajo que presentó hace ratito, se escuchaban desde antes, escuchamos modelos de relación que a lo mejor no son tan novedosos ahora, pero que lo novedoso a lo mejor es que lo podemos hablar en un espacio psicoanalítico. Otra cosa que tenemos que reconsiderar, Leticia Glosser escribe mucho al respecto en su libro La diferencia sexual en debate, lo que es el deseo sexual femenino. Podemos pensar en relaciones de pareja o en pacientes en el consultorio donde el hombre es el que busca expresar su deseo sexual con más de una pareja y nos cuesta mucho trabajo imaginar o trabajar con tal vez una mujer que quiere tener más parejas sexuales. Y las reacciones contratransferenciales del analista pues pueden hacer o deshacer la relación terapéutica y desviar totalmente o detener las asociaciones del paciente. Yo creo que estos temas son muy importantes a un nivel clínico y a un nivel técnico para entender la contratransferencia y la transferencia también. Y otro de los conceptos que tenemos que revisitar es el concepto de familia. ¿Cómo pensamos las funciones de la familia? Porque esto va a salir mucho en preguntas cuando empezamos a hablar de relaciones poliamorosas que llevan al coparentaje, a tener más de dos o tres padres, madres o cuidadores de los niños.
Y por último, el otro punto que es importante traer es cómo pensamos la idea de salud sexual, de conductas de riesgo y de lo que ahora en inglés, no sé cómo lo decimos en español, pero en inglés es informed consent, que es la capacidad de aceptar o decidir o de conducirse en la toma de decisiones con información. Esto viene a raíz del movimiento que es muy prevalente en este lado del hemisferio, del hashtag MeToo o yo también, que hace más visible el acoso sexual en mujeres, pero también lo empezó a hacer visible en hombres. Y por último también es el prejuicio sexual, todo lo que nos trae a la mente como psicoanalistas cuando empezamos a escuchar una sexualidad que hemos leído como perversa o que hemos entendido como perversa. El 2 de agosto del año pasado, del 2017, se publicó un artículo en el Telégrafo en Inglaterra titulado ¿Qué es lo que pueden aprender las parejas hetero de las parejas gays? En ese artículo, la autora ha resaltado una serie de aprendizajes que se pueden ver en parejas que se enfrentan a las consecuencias de existir afuera de la definición hegemónica de relación de pareja. En la clínica, yo trabajo con personas que caen dentro de alguna de estas categorías que tenemos para entender la diversidad de género. Las letras que estaba mencionando Hila, dependiendo el país y dependiendo el concepto y dependiendo la teoría, se van a incluir o a quitar más letras. Eh, las que yo uso es LGBTQI2S. ¿Qué significa esta definición en Canadá? Son lesbianas, gays, bisexuales. La T está por transgénero o transexuales. La Q está por queer, que es un tipo de identidad de género e identidad sexual que no tiene traducción al español, que consolida algunos aspectos de el vivir en el margen o subversivos o transgresivos que antes se condensaban en la identidad gay, por ejemplo. Eh, ¿Perdón? ¿No hay Como preguntas? Ok, indefinido me sería regreso. Es queer. que no necesariamente, porque el pensar que una identidad que puede estar entre diferentes puntos, como es lo masculino y lo femenino, pensarlo como indefinido en lugar de intermedio, asume que no hay una definición o un proceso de pensamiento en la creación de esa identidad. Y puede ser una identidad sumamente definida, aunque sea para el analista cisgénero heterosexual o gay o latinoamericano o cualquier cosa que tengamos internalizada que nos diga cómo nos relacionamos, que lo veamos como no definido. Y eso ya puede generar en sí una inclinación en la neutralidad del analista a empezar a regular la relación del paciente en vez de continuar la creación del espacio analítico para que continúen las asociaciones. Entonces, la Q es por los estudios queer que hablan muchísimo sobre la resistencia al uso defensivo de las identidades, que tienden a separar más que a integrar. Y el 2S es un término que se utiliza acá en Canadá con poblaciones nativas o aborígenes que se llama Two-Spirited. En México, por ejemplo, en algunas etnias también tenemos ese concepto, pero no se llama Two-Spirited. Las personas que se identifican como no binarias, que tendríamos ese concepto también de identidad de género, en México se les llamaba mushes y era un pueblo dentro de Oaxaca, que son los que se encargaban de bordar el vestuario y los vestidos que se utilizaban en el desfile de la Guelaguetza, que era una celebración muy importante. Y los mushes, que eran nacidos con sexo asignado como varones y que se presentaban de manera femenina y que fungían funciones como crear los vestidos de la Guelaguetza o cuidar a los ancianos de la comunidad o funciones religiosas que les daban mucha autoridad y poder. Entonces,
El término two-spirited se asume a personas nativas que se identifican como teniendo los dos espíritus, lo masculino y lo femenino. Yo creo que esto nos ayuda muchísimo a empezar a generar pues, ideas para las propuestas que están metiendo para el siguiente congreso de la IPA, que espero vayan, que va a ser en Londres en el año que entra, donde se va a discutir lo femenino. Pero bueno, volviendo al tema, una última cosa que quería mencionar es desde el adjetivo que utilizamos para distinguir conceptualmente el tipo de relación entre personas, es la palabra pareja, que pues ahora sí que los que hemos trabajado con parejas, sabemos que las relaciones, o que hemos estado en pareja, sabemos que las relaciones de pareja nunca es pareja. Además, por definición, la relación de pareja restringe el imaginario del analista, imposibilitando la neutralidad desde un punto de no otredad necesaria para la escucha analítica. Y esto opera en la escucha del analista y lo moviliza hacia la repetición traumática en la situación analítica. Y en este caso, al escuchar a personas que tienen relaciones poliamorosas o relaciones abiertas, el analista tiende a actuar en una posición que legitima la relación del paciente. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cuál es la función del analista con el paciente que tiene más de una relación de pareja? Por falta de otra palabra para definir esas relaciones, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De relaciones de pareja o estamos hablando de relaciones amorosas? ¿O estamos hablando de relaciones amorosas que incluyen sexualidad? Porque todas esas son definiciones diferentes. No necesariamente una relación de pareja continúa teniendo sexo después de muchos años, o no, a lo mejor sí, como ellos han trabajado con pacientes que tienen una vida sexual muy activa dentro de su relación primaria y afuera con otras parejas sexuales también. También otra cosa es la creencia de que para poder entender lo que sucede entre las personas cuando se relacionan tenemos que definirla. Y yo creo que esa angustia de no poder definir una relación diferente lleva al analista a tratar de ayudar al paciente a explicar la relación que a lo mejor se ve como no legítima. Pero bueno, estos son algunos de los puntos que quería traer. Puedo hablar de pacientes. Tengo diferentes pacientes que están en diferentes o relaciones abiertas, desde la pareja heterosexual, que el deseo sexual de ella los lleva a renegociar su contrato de relación, donde abren los límites para que ella pueda tener más parejas sexuales, o un paciente en sus alrededor de sus años 60, que acaba de salir del closet con su esposa después de 30 años juntos y que ella quiere empezar a ver cómo puede incluir esa parte de la vida sexual de su esposo y poderla compartir desde su relación de pareja como heterosexual. Y también tengo pacientes, por ejemplo, trans, que se relacionan de manera poliamorosa, o pacientes gays que son partes de triadas, donde yo trabajo con una parte de esa triada. En fin, estos solamente son puntos para empezar a generar una discusión y más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Marcos. Bueno, ahora vamos con la intervención de los presentes. Sí, cerca de 10 personas, traten de ser breves. Pediría que por favor los participantes digan su nombre y para que quede grabado. Empezamos con Alicia Sapú, la primera. Bueno. Hola, hola. Hola. Bueno, fundamentalmente les agradezco a todos los expositores las presentaciones que nos han hecho pensar, ¿no? Yo creo que como analistas siempre tenemos que tener la cabeza abierta para acceder, digamos, a las nuevas formas que la sociedad nos presenta. Pero, digamos, en esta era del hipermodernismo, yo creo que hay un prejuicio que tenemos que tratar de evitar,
y que es el prejuicio a tener prejuicios, ¿no? Y en ese sentido tenemos que poder pensar. Cuando pensamos en las diversas formas o en los diversos formatos del poliamor, hay algo que suena muy fuerte, que hablamos como de grupos. Entonces, no tenemos que perder de vista que cada uno de los miembros de esos grupos conformados de esas maneras es un sujeto, y que entonces cada uno de esos sujetos puede desear diferentes cosas de esos grupos, y a cada uno de los sujetos que integran esos grupos consensuados le pueden pasar diferentes cosas. Por ejemplo, uno de esos puede padecer una dificultad en la integración. Entonces, el grupo le viene perfecto para que cada uno de los integrantes de ese grupo consensuado esté al servicio de diferentes aspectos de sí mismos y que ese grupo consensuado sostenga la no integración, aceptada y legalizada por una sociedad que acepta esta forma cultural. En otro sujeto de ese mismo grupo, el grupo poliamoroso puede representar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, para otro miembro de ese grupo puede implicar la desmentida de la finitud o de la muerte. Yo creo que como analistas no hay que globalizar, porque no siempre es lo mismo y me parece que es un riesgo que corremos. Bueno, por ahí más adelante digo otras cosas, pero quería señalar esto, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Alicia. Ahora la doctora Lía Ricón. Lía Ricón. Bueno, yo quisiera ver si, primero que me pone sumamente contenta tener esta actividad en APA. Yo quisiera enfatizar algo que tiene que ver con el imaginario social y el peso del imaginario social. Porque hablar de infidelidad en el imaginario social suena a malo. Le fue infiel. Entonces, yo quisiera enfatizar que el prometer fidelidad es prometer sometimiento. No tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con otra categoría. Es decir, yo no creo en la fidelidad, no existe la fidelidad, no existe la posibilidad de manejar esa polaridad entre infidelidad y fidelidad. Lo que sí hay que pensar, hay que diferenciar y hay que saber dónde está una situación y dónde está otra. En fidelidad y lealtad, esta sí que es una diferencia. Hay que ser leal y esto está bien. Ahora, ser fiel para mí es someterse, ¿no? Es medio complicado decir esto, ¿no? Pero bueno, ya está. A esta altura me animo a cualquier cosa. Ya lo dijiste. Y entonces, a partir de aquí, ¿cuál es la categoría que nos puede defender para que no se diga que, bueno, ay, son unos despatarrados que hacen cualquier cosa? Bueno, para empezar hay que pensar en los chicos, ¿no? En los bebés que van a nacer. Entonces, no importa si el vínculo es hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, grupo, porque esta es la última que está todavía existen en una muy importante editorial que todos conocemos, que obvio no voy a nombrar, pero que son 3 y tienen hijos. Ahora no se sabe cómo viene la cosa, pero así es. Entonces, la idea es que uno piense en una categoría defensiva, que es la categoría de daño. No hay que hacer daño. Entonces, no hay que atacar a nadie, tal como se dijo recién, que la posibilidad de tener un poliamor, de tener vínculos fuera del matrimonio, Raskowski decía que los vínculos fuera del matrimonio ayudan a la consecución de la pareja, que funcionaba mejor una pareja cuando se aceptaba un vínculo fuera del matrimonio, era cierto. Entonces, la idea, además, que el modo como uno lo puede decir, es que decir yo voy a ser fiel es una falsedad, es decir, yo voy a ser un sometido. Puede ser que al final del camino yo pueda decir fui fiel, pero esto no solamente con el amor. Cuando yo recibo un paciente, me gustaría poder hacer psicoanálisis, porque bueno, es cómodo, uno lo sabe hacer, lo aprendió, pero qué sé yo lo que voy a hacer.
no sé si voy a poder hacer, al final uno puede decir qué suerte hice psicoanálisis durante todo el tiempo. Entonces la idea es buscar estas categorías de sostén que nos defiendan, que son la lealtad y el no hacer daño. Lo demás, lo que quieras, mi alma. Gracias. Bueno, gracias, Lía. Bueno, ahora, doctor Luttenberg, le pediría por favor que no sean demasiado extensos porque hay muchos anotados. Mucho Y el entusiasmo. Buenísimo. tiempo, como en la televisión, la premia. Les agradezco muchísimo las 4 intervenciones y las intervenciones que escuché hasta ahora. Y yo quería un poco continuar en la línea de Lía, que me pareció muy interesante el planteo práctico. Y al respecto quería decir que la ley civil argentina hoy ha cambiado la legislación respecto al casamiento. Y no hay ninguna obligación de fidelidad y no es punible la infidelidad y no entra como figura legal. Y efectivamente, lo cual es trascendente para nuestra cultura. Y en este sentido, quería insistir en la trascendencia que ha tenido en toda la civilización y en la actualidad la obra de Foucault, que quería complementar por lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Durante muchos años, Foucault intentó explicar a la humanidad la artificialidad de las formas jurídicas y las formas de matrimonio que complejizan nuestra cultura actual. Para sintetizar mi aporte a la riqueza enorme de la mesa y de las exposiciones, diría que me parece que vale la pena categorizar, digamos, el poliamor o la poli... ¿Cómo es? Poliamor. El poliamor Por ahora sí. en dos En un rato le categorías. agregamos 2 letras. Yo le diría el poliamor alfa y el poliamor beta. El poliamor alfa implica, tomando la concepción bioniana, que hay un preconsciente, de acuerdo a Freud, que piensa lo que se ejecuta. Es decir, que es una acción coordinada con un pensamiento, y el pensamiento es ejecutor del deseo. Si hay deseo más pensamiento, hay una racionalidad humana que puede elegir en la diversidad. En cambio, el poliamor beta es una descarga. Y cualquiera sea la figura que adquiera la descarga en la sexualidad, es un acto dañino hacia el objeto. Es utilizar el sadismo al servicio de la sexualidad. En ese sentido, quiero recordarles que la división que hace Meltzer respecto a la perversión no tiene que ver con la forma de la sexualidad, sino que colocar el sadismo en la sexualidad, que es trascendente para la clínica. Sexualidad más sadismo es perversión, según Meltzer. Muchas gracias. Ahora, Krakow, por favor. Sí, Héctor Krakow. Me parece que nos viene bien este tipo de mesas para poder confrontar con aspectos que pensábamos que era de la teoría psicoanalítica y eran prejuicios. Por ejemplo, lo que recién Lía decía de la infidelidad, que estaban pensados en su momento, cuando yo empecé mi formación, como aspectos de la perversión. Y de golpe aparecen movimientos humanos acerca de lo que se habló acá de vientres alquilados, etcétera, que pasan a ser parte de la vida cotidiana y que desde nosotros tenemos que ver en qué lugar nos posicionamos. Eso como cosa inicial. Con respecto a la fidelidad, me parece que uno le es fiel al pacto monogámico, no al otro. Cuando uno juraba fidelidad, digamos así, me parecía que uno realmente le era fiel al pacto monogámico o infiel al pacto monogámico. Lo último que quiero decir es así: en la mesa, lo que dijo Juan y lo que dijo Rosalía parece lo mismo, pero no es lo mismo. Quiero decir así: si uno al tablero
le pone al comienzo las fichas o las piezas del deseo y la pulsión, el tipo de panorama que se arma es uno. Si uno al comienzo del tablero le pone la noción de vínculo, el tipo de panorama que se arma es otro. Quiero decir, lesbiana, gay, poliamor, todo eso ligado al deseo de la pulsión. Pero si el sentido de vínculo incluye pertenencia y donde el vínculo posiciona a los sujetos como sujetos de ese vínculo, las consecuencias son otras. A lo mejor se puede armar un vínculo polivínculo, pero hay que ver cómo se arma. No es lo mismo tener la impresión de que uno puede tener sexo abierto de múltiples maneras, porque eso está más ligado, a mi criterio, al tema de la pulsión y el deseo. No sé si está claro lo que quiero decir, pero me parece que conviene diferenciar cómo se arma una configuración poniendo como punto de partida el deseo y la pulsión, o cómo se arma una configuración poniendo como punto de partida vínculo. Gracias. Ahora toca Casilda, o le llamamos Casilda. Sí, Casilda, por favor. Perdón, antes de Casilda, ahí Fernando Orduz dice, una de las problemáticas de nuestra disciplina psicoanalítica no estará en pensar de forma binaria la sexualidad. Es una categoría decimonónica que nos da para pensar o en lo uno o en lo tri, pero no en lo poli. Digo que para lo binario existe un límite en Narciso como 1 o en Edipo como el 3. Bueno, Casilda, por favor. Bueno, muchas gracias por todas las participaciones, por todas las ponencias. Yo quería simplemente traer dos aportes y por ahí hacer alguna pregunta. Con respecto a lo que trajo Juan, yo recordaba bueno, otros aportes también respecto de autores argentinos. Por ejemplo, Arminda Verasturi, además de Spitz, trajo, cuando habló de psicosis, en los vínculos tempranos y todas las derivaciones que esto problematizaba, el tema de, cuando hablaba de psicosis, el tema de un estudio que se había hecho con simios y las consecuencias patológicas que traía la crianza con un simio, con una madre de alambre, con una madre de felpa y todos los trastornos, no sé si lo recuerdan, ¿no? O sea, claro, todos los problemas que traía en los monitos, digamos, ¿no? También recordaba, con respecto a la temática de lo poli, un aporte de un psicoanalista argentino que fue Yamila Buyaén, pero esto hace más como de 30 años, que él hablaba del Edipo precoz, donde él situaba todas las parejas, digamos, o una modalidad similar en la situación muy permisiva existente, muy primigenia entre papá, mamá y el nene en los primerísimos vínculos, y donde todo está permitido, consensuado y también tiene sus reglas, como comprendiendo eventualmente estas modalidades como puntos de fijaciones más regresivos. También pensaba en toda la evolución, ¿no?, que un adolescente hace hasta eventualmente, bueno, con todos los vínculos, hasta eventualmente poder hacer algún tipo de elección posterior. Y bueno, pensaba realmente en lo polifacético que es el abordaje amoroso y deseante de un otro, con todas las enormes facetas que requieren mucha dificultad, mucho trabajo, mucha dedicación para poder comprender y entender las multiplísimas facetas que tiene un solo otro. Esto.
Muchas gracias. Bueno, ahora Diego, por favor, vuelvo a repetir, a fuerza de repetidor, de ser breve, ¿no? Porque hay varios anotados y queremos también que los expositores puedan responder a las inquietudes. Sí. Sí. Yo quiero decir una cosa. Bueno, Diego López de Gomara. Bueno, muchas gracias a todos por la mesa. Digo algo que alguna relación tiene con lo que trajo recién Casilda, que desde el psicoanálisis sabemos que lo poli está siempre, desde el momento que dos personas van a la cama, llevan su historia, llevan por lo menos sus edipos, sus padres, hay por lo menos 6 y una infinitud atrás. Eso también es reprimido, hay un teatro inconsciente. ¿Qué pasa cuando el teatro inconsciente es necesario llevarlo afuera? ¿Sí? No basta con mantenerlo ahí. ¿Qué piensan de eso? Llevarlo a una realidad. Y otra cuestión es en relación a la dimensión del psicoanálisis, que es la del deseo, la del deseo indestructible, y por más que armemos relaciones o comunidades plurales, hay un deseo, siempre se quiere ir afuera, hay un universo externo. No sé si por ejemplo recuerdan la película, de una película de Woody Allen, Vicky, Barcelona, Cristina, ahí bueno, ese grupo, en algún momento ella, creo que Scarlett Johansson, piensa ya en alguien exterior y el grupo se siente defraudado y bueno, empiezan a pasar esas cosas con que el deseo no se puede contener en ese pequeño universo porque aparecen otros universos también afuera. Bueno, ¿cómo también piensan un poco eso? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora damos intervención a la mesa. ¿Quieren hablar ustedes antes? Sí, hay varias. Entonces, bueno, primero tenemos el Costa, ¿no? ¿Cómo se llama? No había pedido. Yo. No, antes de Leticia. ¿A quién tenés? Leticia, vos habías pedido, ¿no? Por favor. Dale a Leticia y. Bueno, ¿qué tal, Marcos? Hola, Leticia. Bueno, en realidad voy a tratar de ser breve justamente porque hay mucha gente anotada, pero quería retomar, primero que me interesó mucho todas las exposiciones de la mesa, de Marcos y demás. Creo que hay mucho para hablar, pero me voy a detener en un punto que cada vez, digamos, se me hace más claro, que por ahí parece muy simple, que es el tema de la escucha. Cuando Marcos habló del tema de la pareja, cuál es, digamos, qué piensa cada analista de la pareja, de lo parejo o lo desparejo de la pareja, lo que está en juego es la escucha. Y ahí vienen cosas que son muy complicadas, que nosotros, bueno, hablamos, interpretamos, escuchamos, pero evidentemente que están en juego nuestras creencias, profundas creencias, estamos atravesados por el lenguaje y por la cultura, está nuestra ideología, nuestros prejuicios también, y eso es para todos por igual, nadie puede quedarse afuera, y también lo que está son las teorías de las que cada uno dispone. Esto lo decían los Baranger, y quizás no lo tomamos muy en cuenta, pero ¿de qué teorías disponemos? Nuestra escucha de alguna manera va a estar limitada por eso. Entonces me parece que ese sí es un tema para que reflexionemos todos. Y el otro punto, muy rápidamente, que quiero retomar lo de Bion sobre el tema de la perversión, porque yo coincido totalmente, yo creo que ahí justamente se ve el papel de las teorías en la escucha, desde considerar que la homosexualidad es una perversión, por ejemplo, hasta considerar que la perversión justamente es otra cosa, que tiene más que ver con el daño al otro, con la destrucción del otro,
y no directamente con la sexualidad. Pueden juntarse, pero sea homosexualidad o heterosexualidad. Y eso cambia totalmente la escucha de cada uno. Entonces, bueno, un poco quería comentarles esto y ya dejo el lugar a otro. Gracias. Bueno, ahora Eva Rottenberg. Eva. Bueno, que terminamos por favor lo que ya están anotados y le damos lugar a los expositores. Bueno. Ser breve, por favor. Eva Rottenberg, bueno, felicito a la mesa, te felicito Marco. Bueno, yo creía, la verdad que es impresionante que en APA y en la IPA se esté hablando de esto. Me acuerdo que en el Congreso de Río del 2005, Beatriz Agrest y yo introdujimos el tema. No sé si estuviste en el Congreso de Río, en Brasil, pero fue la primera vez que se introdujo este tema en la IPA. Y es como si el tema hubiera salido del placar, porque es como que se complejizó muchísimo. Creo que lo que es muy importante, retomando un poco lo que decía Leticia de la escucha, el tema de la contratransferencia al analista. La contratransferencia al analista debe poder abarcar la complejidad en este momento, y para esto es muy importante el análisis propio, el seguir estudiando y tampoco idealizar los temas, porque si bien ya lo dijeron los Beatles, es mejor el amor y no la guerra. No porque la palabra poliamor incluya amor, quiere decir que son todos felices. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado, porque atrás de todo ser humano hay una historia infantil. Entonces me parece que el tema de no idealizar, como que el que mantiene un matrimonio convencional, digamos, heterosexual, es un reprimido, y que el otro es la felicidad. A ver, me parece que es un tema complejo y que hay que cuidarse de salir de la politización. Está muy politizado y pienso que tenemos que pensar psicoanalíticamente. Muchas gracias. Sarita, Gracias, por favor, sí. También breve, ¿no? Traten de ser breves, así hablan todos. Sí, bueno, sí, breve. Sí. A esta altura son muchas las preguntas y los aportes que se podría decir, pero bueno, me voy a detener solo en un hecho que además fue producto de un caso que yo vi en sesión, en consultorio, donde una persona que yo analizaba, era una mujer, había estado en una situación de estas, pero la cosa se modificó mucho después que tuvo hijos. No quiso pertenecer más en esta... O sea que hay un cambio muy importante que se produce en el momento del nacimiento de los hijos, y donde todo aquello que se podía sentir o pensar en algún momento frente al nacimiento de los hijos, toda mujer sobre todo cambia mucho, y en este caso fue un cambio casi catastrófico para la pareja. No, para el grupo, pero donde había los que eran la madre y el padre, se generó una ruptura, una complicación muy grande. O sea que, siguiendo un poco con lo que dijo aquí también Diego López de Gómara, el deseo y los avatares y las necesidades no se pueden de alguna manera congelar, y en una situación así. Es decir, siempre hay un hecho que puede hacer sentir que esto no puede ser viable. Bueno, digo... Gracias, sí. Sarita. Los hijos siempre perturban. Jean-Marc. Ahora, Jean, por favor. El tercero excluido. Sí, un poco recolectando algo de lo que se ha venido planteando, me parece que el asunto del poliamor también remite a algo que pudiésemos denominar polipsicoanálisis. Es decir, recolecto algo de las múltiples vertientes con las que uno puede o no enfocar estos fenómenos. Recuerdo la primera vez que me confronté con el poliamor en el 2007, afortunadamente tenía sala de espera porque no me esperaba ver a 4 personas.
que venían a consultar, si no hubiese sido por Pichón que decía que pasen los que están, los que no puedan, hubiese que pasen los que puedan, que pasen los que puedan, sí. Y bueno, ahí entendí que más que terapeuta de pareja tenía que ser terapeuta de grupo, y entendí también algo del politraumatismo. Y el segundo momento que también me parece interesante y que apunta a lo que dice Hilda, era también un caso de poliamor en donde había otra relación, pero no era real en el plano de la vida real, sino en Second Life. Una relación donde se casó la persona en lo virtual mientras tenía otro matrimonio en lo real. Y aprovecho que está aquí Jaime, si no hubiese sido por tu enfoque sobre lo virtual, no como algo falseado, sino como algo potencial, hubiese sido imposible trabajar con esta persona, que al final termina divorciándose en la vida real y se casa después con la persona de lo virtual en lo real. Esto como un punto para ver cómo juega uno con esto. Entonces, lo que quiero plantear es una divisoria de aguas entre un psicoanálisis descriptivo que busca dar cuenta de lo que acontece y entenderlo, versus un psicoanálisis proscriptivo que intenta decir lo que es y lo que no es. Claro. Y me parece que evitar que devengamos proscriptivos en lo descriptivo es una postura ética en la práctica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a los expositores, entonces. No, Marcos, bueno, después de usted o Marcos. No, bueno, antes, como quieran. No sé cómo quieran. Yo lo único que quería hacer era una pregunta. Si hablamos de poliamor, podemos hablar de polipareja analítica, o sea, tener varios analistas a la vez. Por ejemplo, ¿cómo lo manejamos eso? Yo quiero contestar a eso. Decir varios analistas, porque un día me cierra un analista, otro día me cierra otro. Es decir, lo planteo un poco esto para mover las aguas, ¿no? Porque pienso que es cierto lo que decía Lía, que bueno, la fidelidad no se puede prometer, es una elección. La fidelidad, la decisión feliz, exacto. Si el analista me dice algo que no me gusta, me voy con otro analista y después me busco otro, depende de cómo me siento. Eso sería lo beta expulsivo que habló Jaime. Pura agresión y daño, ¿no? Ahora, por otro lado, es cierto que la fidelidad es una decisión, no es algo instintivo, ¿no? Yo tenía una paciente que decía, los ojos son solteros, o sea que es una decisión. La fidelidad es una decisión, no es algo que existe como decisión, como un pacto social, un pacto para proteger una relación, o si uno quiere proteger una relación de amor, etcétera. Pero yo les pregunto, ¿el polipareja terapéutica, se la imaginan? ¿Cómo la ven? Hay casos. Por otro lado, pregunto, ¿el poliamor para las mujeres con los hijos es algo muy frecuente? Porque la realidad es que uno por lo menos lo dice y bueno, quiere a todos sus hijos, siente amor por todos sus hijos y por todo lo que va teniendo. Esto es algo practicado y que produce justamente en general de que el hombre se vaya de la pareja. Bueno, vos querés decir, bueno. No, ya son preguntas las que tengo más. Para mí la fidelidad no existe porque aunque no llevemos al acto, las fantasías están. Es una decisión. Si no, la solución sería llevarla al acto, pero como decía Neruda en su autobiografía, él habla que es un monógamo sucesivo. Claro, él así lo había soñado. Bueno, más. No tuve hijos. Hay varias cosas. Uno, es una delicia escuchar a gente en Buenos Aires, en Napa, hablando de psicoanálisis. Es algo que no estoy yo expuesto tanto como me gustaría. Y la forma en la que piensan, la forma en la que lo describen, a mí se me hace de verdad una delicia. Los puntos que se me hacen importantes recalcar es notar nuestras reacciones cuando hablamos de más de dos. Inmediatamente, en la primera asociación, generalmente en grupos donde hablamos de estas relaciones, es la preocupación, 1, por los niños y 2, por lo negativo que pueda pasar. Y ahí es donde yo veo cómo el psicoanalista se mueve de lo neutral para reaccionar a manera de reflejo y preocuparse por lo negativo, cuando podemos empezar a notar
¿por qué me movilizo tan fuerte cuando escucho este tipo de relaciones? Y el segundo paso es la envidia. Que empezar a decir, bueno, entonces van a haber más psicoanalistas. Y yo ahí contestaría con Hilda, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya hay más psicoanalistas. Ahí me gusta mucho Meltzer, creo que es el que habla de todos los diferentes tipos de objeto internalizado que tenemos en el claustro, que llegan a ser hasta 6. Entonces, yo creo que ya existen estos diferentes tipos de relación donde constantemente negociamos lo afectivo, el tacto, el contacto, lo sexual, la penetración, la no penetración y lo emocional. Entonces, sé que no estoy respondiendo a las preguntas, sino haciendo un poco más. Y yo regreso a Freud y a Winnicott, que lo que escucho a Jean-Marc y a Leticia hablar es de este espacio transicional donde podemos en un momento suspendernos entre lo que pasa en el mundo interior y lo que pasa en el mundo exterior para seguir escuchando. Y estoy totalmente de acuerdo que lo que está en juego es la escucha, y en las relaciones poliamorosas yo creo que lo que está en juego es la pertenencia. Volviendo a este comentario de los ojos son solteros, pero los ojos son míos y pueden hacer lo que se les dé la gana. Y cuando entramos en una relación, el sentido de pertenencia, principalmente si estamos hablando de heterosexuales, a los hombres con el privilegio del hombre nos hablan de la pertenencia de la mujer como objeto. Entonces empezamos a pensar, yo creo, en el otro como objeto y al mismo tiempo como sujeto, que es donde se atoran muchos pacientes en torno a relaciones de largo plazo, poder utilizar a su pareja como un objeto sexual que los excite, que los movilice, que les despierte fantasías. Y muchas veces estos arreglos externos a las relaciones primarias tienden a ayudar a la relación primaria también. Entonces, esa parte donde a veces forcluimos la posibilidad de explorar el mundo interno del paciente por la angustia que genera estas teorías que tenemos, que nos han internalizado prejuicios, como lo habla Leticia. Gracias. Marcos, la diferencia que vos haces entre el amor y el deseo. Ajá. Nada, te pregunto. Porque cuando hablas, siento que hablas de la pulsión, no de... Claro. ¿Dónde está el vínculo de amor? Yo veo... podemos hablar del vínculo de amor. No sé por qué, yo no escuché la distinción entre amor y deseo. Yo creo que ni puedes desear a alguien y puedes no amar a ese alguien que se desea, y también puedes amar y desear a alguien y no ser sexual con ese alguien. Entonces, no sé bien qué quiere decir esa pregunta de dónde queda lo pulsional. Bueno. Muchas gracias, Marcos. Ahora, Juan. No, yo me quedé pensando en la distinción que hacía Krakow. Vos hablabas de poner primero, al principio del tablero, el vínculo o el deseo-pulsión. Para. Lo que yo decía antes tiene que ver con lo que Rosalía le pregunta al invitado. A mí me parece un poco lo que decía Leticia también. En función de... hay casos clínicos en función de la teoría flotante que uno tiene. No hay cosas en sí, digamos así. Entonces, hay pacientes, pulsiones, en función de la teoría que uno va teniendo flotantemente. A mi criterio, no es lo mismo pensar el poliamor si uno pone como punto de arranque la pulsión y el deseo, o si uno pone como punto de arranque el vínculo. El vínculo supone pertenencia, claro, imposición mutua como miembros de ese vínculo. Es otro tipo de modo de abordar esta problemática. No, yo lo que quería decir es que hoy es 17 de abril, el 17 de mayo con Gustavo Jarast, con APA se está organizando por el Día Internacional contra la Discriminación por Sexo y Género, una actividad conjunta con la Secretaría de la Ciudad de Buenos Aires.
¿no? No sé, bueno, estábamos en eso. Pero lo que les quería contar es que en general se calcula que hay un 12 a 15% de este colectivo múltiple, que es múltiple en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es muchísima población, que es en general reactiva a todo tipo de terapia, no hablemos de psicoanálisis, por, bueno, un poco lo que vimos hoy que surge acá, ¿no? Que a veces parece como que fuéramos normativizantes de una heterosexualidad, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias a todos. Es un punto de partida, no es un punto de llegada. Marcos, gracias por haber aceptado este desafío. Muchísimas gracias por la invitación y qué emoción con la respuesta. Y yo encantado de seguir la discusión otro día. Gracias. Un abrazo. Marco, te saluda la presidenta de APA. Ay, Claudia, muchas gracias. Qué gusto verte. Mandándote un abrazo a ti también. Mira, la barba, son los lentes que son nuevos. Adiós, Gianmarco. Un gusto verte, Marco, ahí cerquita. Sí, caray, ahí me siento como si estuviera. Hasta puedo oír las escaleras de afuera. Un placer. Bueno, gracias por haber venido y nos mantenemos en contacto. Claro, claro. Cuídense mucho. Chao, chao.